Esa noche, la lluvia lavaba Madrid como si intentara borrar cicatrices invisibles. En una pequeña cafetería escondida entre calles mojadas y faroles difuminados, una mujer enfrentaba otro fin de turno sin saber que estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino también la de un hombre que lo tenía todo excepto paz, y la de un niño que ya había perdido demasiado. A veces, el destino no llega con estruendo, sino con una mirada amable, una taza de chocolate caliente, y un encuentro que jamás debió haber ocurrido. La lluvia caía implacable sobre Madrid aquella noche de noviembre, convirtiendo las calles en espejos líquidos que reflejaban las luces de la ciudad. Bárbara Navarro se detuvo un momento junto a la puerta trasera del Café Marcela, sosteniendo una bolsa de basura mientras observaba el cielo encapotado. Suspiró profundamente. Su turno había terminado, pero la perspectiva de caminar 20 minutos bajo el aguacero hasta su pequeño apartamento no resultaba alentadora. A sus 30 años, trabajar como camarera no había estado en sus planes. Las paredes del café no guardaban los sueños que alguna vez tuvo entre libros de literatura y aulas llenas de estudiantes atentos. Pero la vida, con su particular sentido del humor, la había depositado allí después de que todo se derrumbara. «Bárbara, ¿puedes sacar la última bolsa antes de irte?», gritó Marcela desde la cocina. «Ya voy», respondió automáticamente, mientras se ajustaba mejor el abrigo gastado. Fue entonces cuando lo vio, en el callejón lateral, parcialmente iluminado por la luz amarillenta que se escapaba del café. Un niño en silla de ruedas permanecía inmóvil bajo la lluvia. Tendría unos 8 años, con el cabello rubio empapado pegado a la frente y una expresión de desamparo que hizo que algo se quebrara dentro de Bárbara. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer la bolsa de basura y corrió hacia él. «Por Dios, ¿qué haces aquí solo? Estás empapado», dijo arrodillándose para quedar a su altura. «¿Dónde están tus padres?». El niño la miró con unos ojos verdes enormes y asustados, pero no respondió. Sus pequeños dedos aferraban con fuerza los brazos de la silla de ruedas, como si temiera que alguien intentara apartarlo de ella. «Me llamo Bárbara», continuó ella con voz suave, quitándose su bufanda para secarle el rostro con delicadeza. «¿Y tú?». «Lucas», murmuró finalmente, con voz apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia. «Bien, Lucas. Vamos a entrar, ¿te parece? Necesitas secarte y tomar algo caliente». Lo que Bárbara no sabía era que desde un elegante coche negro estacionado a pocos metros, un par de ojos gris azulados observaban cada uno de sus movimientos con una mezcla de sorpresa y fascinación contenida. Enrique del Valle, CEO del Grupo del Valle y uno de los hombres más poderosos de España, había detenido su coche al reconocer a su sobrino Lucas. El niño se había escapado nuevamente, algo que ocurría con preocupante frecuencia desde que había quedado a su cargo tras la muerte de sus padres. Estaba a punto de bajar del vehículo cuando vio a la camarera acercarse al pequeño. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Su primer instinto fue intervenir inmediatamente. Sin embargo, algo lo detuvo. La naturalidad con que aquella mujer se había arrodillado frente a Lucas, sin mostrar lástima ni incomodidad por la silla de ruedas. La forma en que le hablaba, como si fuera cualquier niño bajo la lluvia, y no el frágil sobrino huérfano del que todos susurraban con compasión excesiva. Dentro del café, Bárbara envolvió a Lucas con una manta que Marcela guardaba para las noches frías y le preparó un chocolate caliente. «¿Quieres contarme qué hacías solo en la lluvia?», preguntó ella mientras le acercaba la taza humeante. Lucas bajó la mirada hacia el chocolate, como si los malvaviscos flotantes fueran lo más interesante del mundo. «Me escapé», confesó finalmente. «No quiero volver a casa». «¿Por qué? ¿Alguien te trata mal?». La preocupación hizo que Bárbara se inclinara más hacia él. «No, mi tío es... bueno, pero está siempre ocupado, y la casa es muy grande. Y silenciosa», explicó el niño con esa simplicidad desarmante propia de la infancia. «Y la señorita Marta me mira como si fuera un problema». Bárbara asintió, comprensiva. Conocía bien esa mirada.
La había visto en los ojos de demasiadas personas cuando el escándalo estalló, cuando su vida como profesora se desmoronó por acusaciones que no podía combatir. A veces las personas no saben cómo mirar correctamente, dijo con suavidad. Eso no significa que tú seas el problema. La campanilla de la puerta del café sonó entonces, y una figura alta y elegante apareció en el umbral, sacudiéndose la lluvia del abrigo de Casimir. El hombre recorrió el local con mirada penetrante hasta que sus ojos se posaron en el rincón donde estaban Bárbara y Lucas. Cuando sus miradas se encontraron, Bárbara sintió algo extraño, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto repentinamente más denso. No sabía quién era aquel hombre, pero comprendió de inmediato que estaba a punto de averiguarlo. Lucas, la voz del hombre que acababa de entrar, resonó con un tono que mezclaba alivio y tensión contenida. ¿Estás bien? El niño se encogió ligeramente en su silla, pero asintió sin apartar la mirada de su chocolate. Estoy bien, tío Enrique. Bárbara se incorporó lentamente, sintiendo una extraña inquietud al comprender quién era aquel hombre. Enrique del Valle. Incluso alguien como ella, que apenas prestaba atención a las revistas de negocios que Marcela apilaba en el café, reconocía aquel nombre. Le aseguro que está perfectamente, intervino ella, colocándose instintivamente junto a la silla de Lucas. Solo necesitaba secarse y entrar en calor. Enrique la estudió con una mirada penetrante que parecía catalogar cada detalle. Sus manos ligeramente enrojecidas por el trabajo, el cabello castaño recogido en una trenza lateral algo deshecha, los ojos color miel que le sostenían la mirada sin titubear. No era habitual que alguien lo mirara así, sin la mezcla de intimidación y adulación a la que estaba acostumbrado. Le agradezco que lo haya ayudado, señorita Navarro. Bárbara Navarro, respondió ella sintiendo un inexplicable cosquilleo al pronunciar su nombre ante él. Por un instante, algo pareció cambiar en la expresión de Enrique. Un destello de reconocimiento que desapareció tan rápido como había surgido. Señorita Navarro, repitió y su voz grave pareció acariciar cada sílaba. Mi chofer está esperando fuera. Debemos irnos. Pero Lucas se aferró a la mano de Bárbara con una fuerza sorprendente para un niño de su edad. ¿Puede venir con nosotros?, preguntó mirando a su tío con ojos suplicantes. Por favor. Lucas, no molestes a la señorita. Tiene su trabajo y... Ya he terminado mi turno, lo interrumpió Bárbara, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Y está lloviendo demasiado para caminar a casa. No sabía por qué había dicho aquello. Quizás fue la expresión de Lucas, o tal vez la misteriosa intensidad en los ojos de aquel hombre. Fuera lo que fuese, ya no podía retractarse. El silencio que siguió pareció contener el aliento del mundo. Finalmente, Enrique asintió con un gesto casi imperceptible. Como desee. El viaje en el lujoso vehículo transcurrió en un silencio interrumpido solo por las ocasionales preguntas de Lucas a Bárbara sobre los libros que le gustaban. La ciudad dormida desfilaba tras las ventanillas tintadas, mientras ella sentía el peso de la mirada de Enrique a través del retrovisor. Cuando el coche se detuvo frente a un imponente edificio en el barrio de Salamanca, Bárbara comprendió que había cometido un error. Aquel no era su mundo, y la distancia entre su realidad y la de los del Valle se hacía más evidente con cada segundo. Gracias por traerme, pero puedo tomar un taxi desde aquí, dijo apresuradamente. ¿No quieres ver dónde vivo?, preguntó Lucas con decepción. Será en otra ocasión. Es muy tarde y... Permítame compensarla por su amabilidad con mi sobrino, la interrumpió Enrique. Insisto, no era una petición, sino una declaración. Bárbara reconoció en su tono aquella autoridad natural de quienes estaban acostumbrados a que el mundo se inclinara ante sus palabras. El apartamento ocupaba toda la planta superior del edificio, un espacio elegante pero frío, donde los muebles de diseño y las obras de arte contemporáneo parecían más elementos de exposición que partes de un hogar. ¿Te gusta leer cuentos?, preguntó Lucas mientras un ama de llaves se lo llevaba para cambiarlo. Tengo muchos libros. Lucas, la señorita Navarro no ha venido a leerte cuentos, intervino Enrique. Carlota, por favor, prepara a Lucas para dormir. Yo acompañaré a nuestra invitada. Cuando quedaron solos en el espacioso salón,
Bárbara sintió que el aire se volvía más denso. Enrique le ofreció una copa que ella rechazó con un gesto sutil. «¿Cómo sabía mi apellido antes de que me presentara?», preguntó ella directamente. La comisura de los labios de Enrique se elevó ligeramente, en lo que podría interpretarse como el fantasma de una sonrisa. «He estado buscando una tutora para Lucas desde hace semanas», respondió él sirviéndose una copa para sí mismo. «Su nombre apareció en mis investigaciones, ex profesora de literatura en el Instituto San Mateo. Despedida hace un año por acusaciones que, según mi información, nunca fueron probadas». Bárbara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Un año intentando reconstruir su vida lejos de aquellas mentiras, y bastaban unas pocas palabras de aquel hombre para que todo volviera. «Entonces sabe que no soy la persona adecuada para su sobrino», replicó con voz tensa. Al contrario, Enrique dio un paso hacia ella. «Después de lo que he visto esta noche, creo que es exactamente quien Lucas necesita. Necesita un tutor, no una camarera con un pasado cuestionable», respondió Bárbara, intentando mantener la compostura ante la penetrante mirada de Enrique. «Lo que Lucas necesita es alguien que lo vea como usted lo hizo esta noche, como un niño, no como una obligación o una carga». Enrique caminó hacia el ventanal que dominaba Madrid, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. «Llevo meses contratando tutores con credenciales impecables. Ninguno ha durado más de 2 semanas. ¿Y cree que yo sería diferente?». «Lo sé», afirmó él con aquella seguridad que nacía de una vida tomando decisiones irrevocables. «No soy un hombre que deje mucho espacio para el error, señorita Navarro. Si le ofrezco este puesto es porque estoy convencido». Bárbara se acercó también al ventanal, manteniendo una distancia prudente. Desde allí Madrid parecía una constelación terrestre, hermosa pero inalcanzable, como la vida que una vez tuvo. «Supongamos que acepto. ¿Cuáles serían las condiciones?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma por considerar la propuesta. «Viviría aquí, en el ala este. Tendría su propio apartamento con entrada independiente. Se encargaría de la educación de Lucas y lo acompañaría a sus terapias de rehabilitación 3 veces por semana». Enrique la observó con atención mientras hablaba. «El salario sería considerablemente superior al que recibe sirviendo cafés». La última frase, pronunciada con un deje de superioridad, hizo que Bárbara se tensara. «No hay nada deshonroso en servir cafés, señor del Valle». «No pretendía insinuar lo contrario», respondió él, y por primera vez su voz pareció perder algo de su habitual control. «Disculpe si le ha parecido así». Un silencio extraño se instaló entre ellos, como si ambos hubieran reconocido que estaban en territorio desconocido. Bárbara miró sus propias manos, aquellas manos que una vez habían pasado páginas de libros para estudiantes y ahora llevaban bandejas y limpiaban mesas. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «¿Por qué no contratar a otro profesor con referencias intachables?». Enrique se giró completamente hacia ella, y Bárbara sintió el peso de aquellos ojos gris azulados. «Porque las referencias hablan de títulos y experiencia, pero no de carácter», respondió. «Y esta noche ha demostrado tener el tipo de carácter que mi sobrino necesita». Había algo más en su mirada, algo que Bárbara no podía descifrar, pero que la inquietaba profundamente, como si Enrique supiera algo sobre ella que ni ella misma conocía. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo. «Por supuesto», concedió él, volviendo a adoptar aquel tono profesional. «Mañana a las 10 la esperará mi chofer en su apartamento. Si decide aceptar, tráigase lo esencial. El resto podemos enviarlo a buscar más tarde». Bárbara frunció el ceño. «No recuerdo haberle dado mi dirección». La sonrisa que se dibujó en el rostro de Enrique tenía algo de depredador, pero también de admiración. «Como le dije, he investigado, señorita Navarro». Aquella noche, en su pequeño apartamento junto a la estación de Atocha, Bárbara no pudo dormir. Las palabras de Enrique del Valle resonaban en su mente mientras observaba el techo desconchado. Había algo en aquella propuesta que la inquietaba, pero también la atraía como un imán. A las 9:30 de la mañana, con una pequeña maleta junto a la puerta, tomó su decisión. El mundo de Enrique del Valle no era el suyo. Era un universo de cristal y poder donde alguien como ella no encajaba. Pero quizás, solo quizás, podría hacer algo bueno allí, por Lucas.
El niño, con ojos demasiado sabios para su edad, que se escondía bajo la lluvia para escapar de la soledad. Cuando el timbre sonó puntualmente a las 10, Bárbara tomó aire y abrió la puerta. El chófer, un hombre de mediana edad con uniforme discreto, le dedicó una inclinación de cabeza. «Señorita Navarro, el señor del Valle me envía para llevarla a la residencia. ¿Está lista?» Bárbara asintió con la sensación de estar cruzando un umbral invisible hacia un camino sin retorno. «Estoy lista», respondió, y las palabras parecieron llevar un peso que iba mucho más allá de una simple respuesta. El ala este del ático resultó ser un espacio mucho más acogedor de lo que Bárbara había imaginado. Un pequeño apartamento con sala de estar, dormitorio y baño privado, decorado con una elegancia sobria pero cálida. Lo que más la sorprendió, sin embargo, fueron las estanterías llenas de libros de literatura clásica y contemporánea, muchos de ellos primeras ediciones. «Espero que sea de su agrado», dijo Enrique desde la puerta, observándola mientras ella recorría con los dedos los lomos de los libros. Mencioné sus preferencias a mi asistente. «Es muy considerado», respondió Bárbara, sin saber cómo interpretar aquel gesto que oscilaba entre la amabilidad y el control absoluto. «Lucas la espera en la biblioteca para comenzar sus clases», continuó él, consultando su reloj con un gesto automático. «Tiene su expediente académico en el escritorio, junto con el programa que seguía en su anterior colegio». Bárbara asintió, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Era como volver a su vida anterior, pero en un escenario completamente diferente. «Estaré allí en 10 minutos». Enrique pareció querer decir algo más, pero finalmente se limitó a asentir secamente antes de marcharse. Bárbara respiró profundamente. Estaba sola en aquel mundo de cristal y acero, con la sensación de estar interpretando un papel para el que no se había preparado. La biblioteca era una habitación amplia y luminosa, con ventanales que daban a una terraza ajardinada. Lucas la esperaba sentado en su silla de ruedas junto a una mesa baja, con varios libros esparcidos frente a él. «Bárbara», exclamó al verla, y su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó por completo su expresión. «¿Has venido?» «Claro que he venido», respondió ella acercándose y sentándose a su lado. «Te prometí que lo haría, ¿no?» Las primeras horas transcurrieron entre evaluaciones discretas para conocer el nivel académico de Lucas y conversaciones sobre sus gustos literarios. El niño resultó ser extraordinariamente inteligente, con un hambre de conocimiento que contrastaba con su aparente fragilidad física. «¿Por qué te miro diferente?», preguntó Lucas de repente, mientras resolvía unos ejercicios de matemáticas. «¿Diferente a qué?». Bárbara lo miró desconcertada. «¿A cómo me miran todos? Mi tío Enrique me mira como si fuera a romperme. La señorita Marta me mira como si fuera una molestia. Los médicos me miran como si fuera un problema que resolver», explicó con aquella claridad desarmante. «Tú me miras como a un niño normal». Bárbara sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a él buscando su mirada. «Porque eso es exactamente lo que eres, Lucas. Un niño extraordinariamente inteligente, divertido y valiente. La silla de ruedas no define quién eres». Lucas asintió lentamente, como asimilando una verdad importante. Luego, con una sonrisa traviesa, añadió: «Creo que a mi tío le gustas». «¿Qué? No digas tonterías». Bárbara notó que sus mejillas se encendían involuntariamente. «Apenas nos conocemos». «Te mira diferente también», insistió Lucas con la certeza absoluta de la infancia, como si intentara resolver un rompecabezas. Antes de que Bárbara pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió y apareció Enrique, seguido de una mujer elegante, en un impecable traje sastre. «Bárbara, le presento a Marta Linares, mi asistente personal», dijo con tono formal. «Marta se encarga de los asuntos domésticos y del calendario de Lucas». Marta Linares, una mujer de unos 35 años, con una belleza fría y calculada, la evaluó de arriba abajo con una mirada que intentaba disimular su desdén. «Señorita Navarro», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «He oído hablar mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondió Bárbara sosteniéndole la mirada. «Interesantes, sin duda». Marta se volvió hacia Enrique con una familiaridad que sugería
una relación más allá de lo profesional. Enrique, debemos irnos. La reunión con los inversores japoneses es en media hora. Él asintió secamente, y justo antes de marcharse, miró a Bárbara. ¿Cena conmigo esta noche?, preguntó sorprendiéndola. Para discutir el progreso de Lucas, por supuesto. Bárbara sintió la mirada gelada de Marta sobre ella. Por supuesto, respondió, más por desafío que por deseo. Cuando quedaron solos, Lucas soltó una risita. Te lo dije, susurró con complicidad. Un rompecabezas. La terraza privada del ático estaba iluminada por faroles discretos que creaban un ambiente íntimo bajo el cielo estrellado de Madrid. La mesa, preparada para dos, resplandecía con cristalería fina y cubertería de plata. Bárbara se detuvo un momento antes de salir, sintiendo que su sencillo vestido negro, el único que había traído consigo, resultaba inadecuado para la ocasión. No es necesario tanto formalismo para hablar del progreso de Lucas, comentó al ver a Enrique de pie junto a la barandilla, contemplando las luces de la ciudad. Él se giró lentamente. Su habitual traje de negocios había sido reemplazado por unos pantalones oscuros y una camisa de lino blanco, dándole un aspecto sorprendentemente accesible. Me temo que soy incapaz de hacer las cosas a medias, señorita Navarro, respondió, ofreciéndole una copa de vino. Es uno de mis muchos defectos. Bárbara aceptó la copa, pero mantuvo la distancia. Había algo en aquel hombre que la ponía en guardia, una intensidad contenida que parecía amenazar con desbordarse en cualquier momento. Preferiría que me llamara Bárbara, dijo tomando asiento. Si vamos a trabajar juntos, tanto formalismo resulta innecesario. Una sombra de sonrisa apareció en el rostro habitualmente serio de Enrique mientras se sentaba frente a ella. Bárbara, entonces, su voz transformó su nombre en algo casi tangible. ¿Cómo ha sido su primer día con Lucas? La conversación fluyó sorprendentemente bien. Bárbara le habló de la inteligencia del niño, de su sorprendente madurez y de sus observaciones sobre la forma en que los adultos lo percibían. Enrique escuchaba con atención, haciendo preguntas precisas que revelaban un interés genuino por su sobrino, algo que ella no había esperado. Lucas cree que lo miro como si fuera a romperse, comentó Enrique después de un largo silencio, contemplando el contenido de su copa. Tiene razón. Es comprensible, respondió Bárbara con suavidad. Después de lo que vivió, no es solo por el accidente. Enrique levantó la mirada y por primera vez, Bárbara vio en aquellos ojos algo más que control y autoridad. Es por mi hermano. ¿El padre de Lucas? Martín y yo éramos complicados, continuó él con un tono que sugería que estaba compartiendo algo que rara vez mencionaba. Yo era el hijo perfecto, estudioso, disciplinado, responsable. Él era todo lo contrario, pero todos lo adoraban por su espontaneidad, por su forma de vivir sin reservas. Bárbara observó cómo los recuerdos transformaban su expresión, suavizándola y endureciéndola a la vez. Discutimos el día antes del accidente, confesó Enrique. Por dinero, por responsabilidades familiares. Le dije cosas imperdonables. No podía saber lo que iba a ocurrir, murmuró Bárbara. No, pero podría haber sido mejor hermano durante los años anteriores, respondió él con una amargura que parecía corroerlo por dentro. Ahora Lucas me mira y ve al hombre que falló a su padre. El silencio que siguió estaba cargado de una intimidad inesperada. Bárbara comprendió entonces por qué había sido elegida. Enrique buscaba a alguien que pudiera conectar con Lucas de una forma que él no podía. ¿Y usted?, preguntó Enrique finalmente, cambiando de tema con elegancia. ¿Cómo una profesora brillante acaba sirviendo cafés? Bárbara sintió que se tensaba. Era la primera vez que alguien le preguntaba directamente sobre ello, sin la carga de prejuicios habitual. Un colega celoso, un estudiante manipulable y un director cobarde, respondió con una calma que le había costado meses conquistar. La combinación perfecta para destruir una carrera. ¿Qué ocurrió exactamente? La mirada de Enrique era directa, sin rastro de juicio. Me acusaron de tener una relación inapropiada con un alumno de último año. Bárbara sostuvo su mirada. Era mentira, por supuesto, pero para cuando pude demostrarlo, mi reputación ya estaba destruida. Enrique asintió lentamente.
¿Sabe por qué la contraté realmente?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Por mi experiencia con niños difíciles?, aventuró Bárbara. Porque reconozco la mirada de alguien que ha sido juzgado injustamente, respondió él. Es la misma que veo en el espejo cada mañana. La intensidad de su mirada hizo que Bárbara desviara la suya hacia las luces de Madrid. Por primera vez desde que lo conocía, vio algo en Enrique que no esperaba encontrar: vulnerabilidad. El mayordomo apareció discretamente para servir los primeros platos, rompiendo el momento. Cuando se quedaron nuevamente solos, Enrique cambió el tono, volviendo a su habitual seguridad. «Tengo que viajar a Barcelona mañana», anunció. «Estaré fuera 3 días. ¿Cree que podrá manejarlo?». «Por supuesto», respondió Bárbara, agradecida por el regreso a terreno profesional. «Lucas y yo estaremos bien». Lo que ninguno de los dos mencionó fue la presencia de Marta, cuyos ojos fríos habían seguido a Bárbara durante todo el día, con una hostilidad apenas disimulada. Los 3 días siguientes se convirtieron en una extraña danza entre Bárbara, Lucas y Marta. Mientras la relación entre la tutora y el niño florecía con naturalidad, la tensión con la asistente de Enrique crecía silenciosamente, como una tormenta que se acumula en el horizonte. «Quiero mostrarle algo», dijo Lucas durante su tercera mañana juntos, después de terminar sus ejercicios de literatura. «Pero es un secreto». Bárbara dejó a un lado los cuadernos y le sonrió con complicidad. «Me encantan los secretos». Lucas maniobró su silla con habilidad hasta un rincón de la biblioteca donde una estantería parecía igual a las demás. Con un movimiento que denotaba práctica, presionó un punto específico en la madera y un pequeño panel se deslizó, revelando un compartimento oculto. «Era el escondite de mi padre cuando era niño», explicó Lucas, extrayendo una caja metálica antigua. «El tío Enrique me lo mostró cuando vine a vivir aquí. Dijo que ahora me pertenecía». Bárbara se arrodilló junto a él, genuinamente conmovida por aquella muestra de confianza. Lucas abrió la caja con cuidado, revelando un tesoro de objetos personales: fotografías viejas, un reloj de bolsillo, pequeñas notas escritas a mano. «Este es mi padre», señaló una fotografía donde un hombre joven con el mismo cabello rubio de Lucas y una sonrisa radiante posaba junto a una versión más joven de Enrique. «Y esta es mi madre». La mujer de la fotografía tenía una belleza serena y ojos amables que parecían mirar directamente a través del tiempo. «Se ven muy felices», comentó Bárbara, notando la expresión nostálgica de Lucas. «Lo eran», afirmó él con la seguridad de quien recuerda algo precioso. Se miraban como si nadie más existiera. El tío Enrique dice que nunca ha visto a nadie amarse tanto. Algo en esas palabras tocó una fibra sensible en Bárbara. La idea de que Enrique, aquel hombre de negocios implacable, pudiera apreciar así el amor de su hermano, añadía una nueva capa a su compleja personalidad. «¿Y esto?», preguntó, señalando una pequeña llave dorada que brillaba en el fondo de la caja. Lucas se encogió de hombros. «No lo sé. Estaba con las cosas de mi padre, pero nunca he descubierto qué abre». Bárbara examinó la llave con curiosidad. Tenía un diseño antiguo y elaborado, como si perteneciera a un mueble valioso. «Tal vez podríamos investigar juntos», sugirió devolviéndosela. «Sería como una aventura de detectives». Los ojos de Lucas se iluminaron ante la idea, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. «Lucas tiene su terapia en 20 minutos», anunció Marta entrando con pasos firmes. «No deberían retrasarse». Rápidamente, Lucas guardó la caja en su escondite secreto y cerró el panel. Bárbara no pudo evitar notar la mirada calculadora de Marta mientras observaba sus movimientos. «Ya estábamos terminando», respondió con calma, poniéndose de pie. «¿Quieres que te acompañe, Lucas?». «Por supuesto que sí», intervino Marta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El señor del Valle dejó instrucciones específicas de que usted debía asistir a todas las sesiones». Durante el trayecto a la clínica de rehabilitación, Bárbara observó a Marta por el retrovisor. Había algo en su comportamiento que iba más allá de los celos profesionales o la protección hacia Enrique. La sesión de terapia resultó reveladora. Lucas, que según los informes solía mostrarse reticente y frustrado, trabajó con entusiasmo bajo la mirada alentadora de Bárbara.
El fisioterapeuta no pudo ocultar su sorpresa ante el cambio. «Es la primera vez que lo veo tan motivado», comentó cuando Lucas se preparaba para regresar. «¿Qué hizo diferente?» «Nada especial», respondió Bárbara. «Solo le recordé que cada pequeño avance es una victoria». De regreso al ático, mientras Marta atendía una llamada, Lucas se inclinó hacia Bárbara con expresión conspiratoria. «La señorita Marta y el tío Enrique solían estar juntos», susurró. «Los escuché discutir una noche, hace meses. Ella lloraba». Bárbara sintió una punzada de incomodidad. No quería inmiscuirse en la vida privada de Enrique, pero la información explicaba muchas cosas sobre la actitud de Marta. «Eso no es asunto nuestro, Lucas», respondió en voz baja. «No deberíamos hablar de cosas que escuchamos sin querer». El niño asintió, pero añadió: «Ella no te quiere aquí. La escuché hablar por teléfono. Dijo que eras peligrosa». Antes de que Bárbara pudiera preguntar más, Marta regresó al coche, terminando abruptamente la conversación. Esa noche, mientras preparaba las lecciones del día siguiente, Bárbara recibió un mensaje en su teléfono. Era de Enrique. «¿Cómo está Lucas?». La simplicidad de la pregunta contrastaba con la complejidad del hombre que la enviaba. Bárbara dudó un momento antes de responder con la misma sencillez. «Progresando. Hoy hizo sus ejercicios sin quejarse. Tiene una voluntad admirable». La respuesta llegó casi de inmediato. «Como su tutora. Vuelvo mañana». Bárbara se quedó mirando aquellas 4 palabras, sintiendo un inexplicable nerviosismo ante la perspectiva de volver a ver a Enrique. Algo estaba cambiando sutilmente, como la marea que sube sin que uno se dé cuenta hasta que ya tiene los pies bajo el agua. El regreso de Enrique transformó la dinámica del ático. Su presencia, imponente y magnética, parecía alterar el aire mismo. Desde el momento en que cruzó la puerta, Bárbara notó el cambio: Lucas más animado, Marta más tensa, y ella misma inexplicablemente consciente de cada uno de sus movimientos. «Se ha hecho un trabajo excepcional», comentó Enrique esa tarde, mientras observaban a Lucas practicar ejercicios para fortalecer sus brazos en la sala de fisioterapia que habían acondicionado en casa. «El doctor Ramírez me ha llamado personalmente para comentarme sus avances». «Es todo mérito de Lucas», respondió Bárbara, intentando ignorar la calidez que sentía ante su aprobación. «Tiene una determinación sorprendente y una tutora que ha sabido canalizarla», añadió él, mirándola de una forma que hizo que Bárbara desviara la vista hacia Lucas. Durante los días siguientes, Bárbara notó cómo Enrique buscaba su compañía con cualquier excusa. Revisiones del progreso académico que se extendían más de lo necesario. Paseos por la terraza para discutir los próximos pasos en la rehabilitación de Lucas. Cenas que se prolongaban con conversaciones sobre literatura, arte y filosofía. Una noche, mientras compartían un café en la biblioteca después de que Lucas se hubiera dormido, Enrique le hizo una propuesta inesperada. «Me gustaría que me acompañaras a un evento benéfico este fin de semana», dijo con naturalidad, como si no estuviera cruzando una línea invisible. «Es una gala de recaudación para un hospital infantil. Pensé que podría interesarte». Bárbara sintió que su pulso se aceleraba. «No creo que sea apropiado», respondió con cautela. «Soy la tutora de Lucas, no...» «¿No qué?», la interrumpió Enrique con un destello de desafío en sus ojos gris azulados. «No formo parte de su mundo social, señor del Valle». «Creí que habíamos superado las formalidades, Bárbara», replicó él, y la forma en que pronunció su nombre sonó casi como una caricia. «Y en cuanto a mi mundo social, como tú lo llamas, podría sorprenderte». Antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió y Marta entró con expresión tensa. «Disculpa la interrupción, Enrique», dijo ignorando deliberadamente a Bárbara. «Necesito tu firma en estos documentos antes de mañana». La mirada que intercambiaron contenía años de historia compartida. Bárbara se sintió repentinamente como una intrusa. «Con permiso», murmuró poniéndose de pie. «Es tarde y Lucas tiene examen de matemáticas mañana». Mientras se alejaba, escuchó la voz de Marta, intencionadamente más alta de lo necesario. «Deberías tener cuidado con ella, Enrique. No sabemos realmente quién es». Bárbara se detuvo,
con el corazón martilleando en su pecho, pero decidió no volver. Las palabras de Marta, cargadas de veneno, le recordaron dolorosamente el escándalo que había destruido su carrera. A la mañana siguiente, Lucas la recibió con un entusiasmo que contrastaba con su propio estado de ánimo. «¿Adivina qué encontré?», exclamó mostrándole un pequeño cofre de madera tallada. Estaba en el armario de mi padre, en su antigua habitación. Creo que la llave dorada podría abrirlo. Bárbara examinó el cofre con curiosidad. Era una pieza hermosa, con intrincados diseños de hojas y flores tallados en la madera oscura. En el centro de la tapa, una cerradura dorada parecía esperar. «¿Has probado la llave?», preguntó momentáneamente olvidando sus preocupaciones. Lucas negó con la cabeza. «Quería que estuvieras conmigo cuando lo abriera», confesó con aquella mezcla de vulnerabilidad y sabiduría que lo caracterizaba. «Por si contiene algo difícil». Conmovida por su confianza, Bárbara asintió. «Hagámoslo juntos, entonces». Lucas sacó la pequeña llave dorada de su bolsillo y con dedos ligeramente temblorosos la introdujo en la cerradura. Giró perfectamente y la tapa se abrió con un suave chasquido. En el interior, sobre un forro de terciopelo azul descolorido por el tiempo, descansaba un conjunto de cartas atadas con una cinta de seda, un anillo con un solitario de zafiro y un pequeño sobre cerrado con el nombre Enrique, escrito en una elegante caligrafía. «Son las cartas de amor de mis padres», murmuró Lucas tomando el paquete con reverencia, «y el anillo de compromiso de mi madre». Bárbara observó cómo el niño acariciaba aquellos tesoros familiares, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Había algo profundamente íntimo en aquel momento, como si estuvieran tocando el corazón mismo de la familia del Valle. «¿Y ese sobre?», preguntó con suavidad. Lucas lo tomó con cuidado. «Debería dárselo a mi tío», respondió mirando la caligrafía de su padre, como si intentara descifrar un mensaje oculto. «¿Pero? Tengo miedo de que lo entristezca más», confesó el niño. «A veces, cuando cree que no lo veo, mira las fotos de papá y se queda muy callado, como si cargara algo muy pesado». Bárbara no supo qué responder. La perspicacia de Lucas la desconcertaba, recordándole que detrás de aquel niño frágil había una mente que comprendía el mundo con una claridad asombrosa. Al final, contra todo pronóstico, Bárbara aceptó acompañar a Enrique a la gala benéfica. Se dijo a sí misma que lo hacía por Lucas, que le había suplicado que fuera. «Nunca lo he visto invitar a nadie antes», había confesado el niño con ojos brillantes, pero en el fondo sabía que había algo más. Una curiosidad irresistible por ver a Enrique en su elemento, por entender mejor al hombre detrás del empresario implacable. El vestido que encontró sobre su cama esa tarde, junto con una pequeña nota escrita a mano, «Para que no tengas excusas», era una obra de arte en sí mismo. Seda azul noche que fluía como agua entre sus dedos, con un corte elegante que realzaba su figura sin resultar ostentoso. «Pareces una princesa», comentó Lucas cuando la vio salir de su habitación, «como las de los libros que leemos». Bárbara se sonrojó ligeramente, alisando el vestido con manos nerviosas. «Es¡solo un préstamo!», respondió, intentando restar importancia al momento. «Mañana volveré a ser tu simple tutora». «Nunca has sido simple». La voz de Enrique llegó desde el umbral, donde se encontraba apoyado con una elegancia natural que hacía que su smoking pareciera una segunda piel. El silencio que siguió estuvo cargado de algo indefinible, como electricidad estática antes de una tormenta. Lucas los observaba a ambos con una sonrisa conocedora que parecía fuera de lugar en su rostro infantil. Durante el trayecto a la gala, Bárbara intentó concentrarse en el paisaje urbano que desfilaba tras la ventanilla del coche, pero era dolorosamente consciente de la presencia de Enrique a su lado, de su perfume sutil que mezclaba notas de sándalo y algo indefinible, exclusivamente suyo. «Pareces nerviosa», comentó él, estudiándola con aquella mirada penetrante que parecía ver a través de sus defensas. «No estoy acostumbrada a este tipo de eventos», admitió Bárbara. «Soy más de libros y café que de champán y conversaciones superficiales». Los labios de Enrique se curvaron en una sonrisa que transformó por completo su rostro habitualmente serio. «Por eso precisamente quería que me acompañaras», respondió,
inclinándose ligeramente hacia ella. «Eres refrescante». La gala se celebraba en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid. Nada más entrar al salón de baile, Bárbara sintió las miradas curiosas que los seguían, los susurros apenas disimulados. Al parecer, Enrique del Valle nunca llevaba acompañante a estos eventos, y su presencia había desatado una ola de especulaciones. «Ignóralos», murmuró Enrique, colocando discretamente su mano en la parte baja de su espalda para guiarla entre la multitud. «Son como tiburones que huelen sangre». La noche transcurrió en un torbellino de presentaciones, conversaciones educadas y bailes protocolarios. Para sorpresa de Bárbara, Enrique no se separó de su lado ni un momento, como si temiera que fuera a desvanecerse entre la multitud. «¿Bailas?», preguntó él cuando la orquesta comenzó a tocar un vals suave. Bárbara dudó un instante. Bailar con Enrique significaba cruzar una línea que hasta ahora habían mantenido, aunque fuera tácitamente. «No sé si debería». «No es una orden, Bárbara», respondió él con una expresión indescifrable. «Es una invitación. Puedes rechazarla». Algo en su voz, una vulnerabilidad apenas perceptible tras su habitual seguridad, hizo que Bárbara tomara su mano extendida. «Un baile», concedió, y sintió que sus dedos se entrelazaban con los de él, como si hubieran estado destinados a hacerlo. En la pista, el mundo pareció desvanecerse alrededor de ellos. Enrique la guiaba con una seguridad tranquila, manteniéndola lo suficientemente cerca para sentir su calor, pero con la distancia justa para respetar su espacio. «¿Por qué yo?», preguntó Bárbara, repitiendo la pregunta que había hecho semanas atrás, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. Enrique la miró a los ojos con una intensidad que le robó el aliento. «Porque me desafías», respondió. «Porque no te impresiona mi apellido ni mi cuenta bancaria. Porque miras a Lucas y ves al niño, no a la obligación. Porque...» Se detuvo abruptamente cuando una voz familiar interrumpió el momento. «Enrique, qué sorpresa encontrarte en la pista de baile». Marta estaba allí, despampanante en un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos brillaban con algo peligrosamente cercano al odio cuando se posaron en Bárbara. «Marta», saludó Enrique con una frialdad repentina, «no sabía que asistirías esta noche». «Recibí una invitación de última hora», respondió ella, sin apartar los ojos de Bárbara. «Qué considerado de tu parte traer a la tutora de Lucas. Siempre tan pendiente de los empleados». La palabra empleados sonó como una bofetada. Bárbara sintió que la realidad volvía de golpe, recordándole exactamente cuál era su lugar en la vida de Enrique del Valle. «Si me disculpan», dijo soltándose del abrazo de Enrique, «necesito un momento». Se alejó rápidamente, sintiendo que le faltaba el aire. En un balcón lateral, finalmente a solas, Bárbara se apoyó en la barandilla y respiró profundamente el aire fresco de la noche madrileña. «¿Está disfrutando de la velada, señorita Navarro?». Al girarse, se encontró frente a un hombre mayor con ojos amables y una expresión curiosa. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó desconcertada. «No personalmente», respondió él con una sonrisa enigmática, «pero conozco muy bien a Enrique, y nunca lo había visto mirar a nadie como la mira a usted, casi como su hermano miraba a Elena». Antes de que Bárbara pudiera preguntar más, el hombre se despidió con una inclinación cortés. «Solo un consejo», añadió antes de marcharse. «Tenga cuidado con Marta Linares. Ha esperado demasiado tiempo para ser la señora del Valle, como para rendirse sin luchar. Los días que siguieron a la gala estuvieron marcados por un cambio sutil, pero innegable, en la relación entre Bárbara y Enrique. Ya no eran simplemente la tutora y el tío de Lucas, sino dos personas atrapadas en una órbita compartida, acercándose lentamente como planetas atraídos por una fuerza invisible. Las cenas se volvieron una costumbre, las conversaciones más personales, los silencios cargados de significado, y sobre todo estaban las miradas, largas, intensas, llenas de preguntas no formuladas y respuestas aún no descubiertas. Lucas observaba todo con la perspicacia de quien ve más allá de lo evidente. Una tarde, mientras practicaban lectura en la terraza, el niño cerró su libro de repente. «¿Te gusta mi tío Enrique?»,
preguntó con aquella franqueza desarmante propia de la infancia. Bárbara sintió que su rostro se encendía. «Lucas, esa pregunta no es... «A él le gustas», continuó el niño, ignorando su incomodidad. «Lo sé porque sonríe más, y porque te mira como papá miraba a mamá en las fotos». Antes de que Bárbara pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió y apareció Enrique, con el rostro grave. «Lucas, ¿podrías dejarnos solos un momento?» El niño miró alternativamente a ambos adultos, captando la tensión en el aire, y asintió lentamente. Con una habilidad que mostraba sus progresos, maniobró su silla hacia el interior de la casa. «¿Ocurre algo?», preguntó Bárbara, sintiendo un nudo en el estómago ante la expresión de Enrique. Él se acercó, y sin palabras, le entregó su tableta. En la pantalla, un correo electrónico mostraba varias fotografías adjuntas. Bárbara sintió que el mundo se detenía al verlas. Las imágenes la mostraban a ella en situaciones comprometedoras con diferentes hombres, algunas en lo que parecían habitaciones de hotel. Reconoció inmediatamente la manipulación. Su rostro había sido insertado digitalmente en cuerpos de otras mujeres. Pero lo que la dejó sin aliento fue la fecha. Supuestamente, las fotos habían sido tomadas durante el último mes, cuando ya trabajaba para los del Valle. «Esto es», comenzó, con la voz quebrada por la indignación. «Una explicación sería apropiada», la interrumpió Enrique, con una frialdad que no había usado con ella desde que se conocieron. «¿Una explicación?». Bárbara lo miró incrédula. «¿En serio crees que necesitan explicación? Son obviamente falsas». «Las recibí de una fuente confiable», respondió él sin mirarla directamente, «con fechas, ubicaciones y nombres. Todo coincide con tus salidas de los últimos fines de semana». Bárbara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Mis salidas? Las pocas veces que he salido ha sido para visitar la biblioteca o para acompañar a Lucas a sus terapias adicionales», respondió, luchando por mantener la compostura. «Enrique, mírame. Estas fotos son falsas. Alguien quiere perjudicarme». Finalmente, él levantó la mirada. Sus ojos, habitualmente cálidos cuando se posaban en ella, ahora mostraban una dureza que la atravesó como un cuchillo. «Quiero creerlo», dijo con voz contenida. «Pero ya he sido engañado antes. ¿Y las pruebas?» «¿Pruebas?». Bárbara se puso de pie, temblando de rabia y dolor. «¿Llamas pruebas a unas fotografías manipuladas? ¿No confías en mí lo suficiente después de estos meses?». Un silencio pesado cayó entre ellos. En ese momento la puerta se abrió nuevamente y apareció Marta con una expresión de fingida preocupación. «Enrique, los abogados están al teléfono. Quieren saber cómo proceder con la situación». Su mirada triunfante cuando se posó en Bárbara lo reveló todo. No necesitaba más confirmación. Marta estaba detrás de aquella trampa. «Tú», murmuró Bárbara dando un paso hacia ella. «Tú enviaste esas fotografías». «No sé de qué hablas», respondió Marta con serenidad calculada. «Yo solo protejo los intereses de la familia del Valle». Enrique intervino, colocándose entre ambas mujeres. «Bárbara, por favor, esto no ayuda a tu situación». Esas palabras, más que cualquier acusación, fueron las que realmente la hirieron. Enrique no la estaba defendiendo, no estaba de su lado. «Entiendo», dijo Bárbara con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Recogeré mis cosas y me iré esta misma tarde». «Bárbara, espera», comenzó Enrique, pero ella ya se dirigía hacia la puerta. «Me defendí sola una vez cuando todo mi mundo se derrumbó», respondió sin volverse. «Puedo hacerlo de nuevo». Al cruzar el salón hacia su habitación, se encontró con Lucas, que había estado escuchando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No te vayas», suplicó, aferrándose a su mano. «Le diré a mi tío que es mentira. Yo sé quién eres». Bárbara se arrodilló frente a él, con el corazón destrozado pero decidida a no mostrar debilidad. «A veces, Lucas, incluso las personas que creemos que nos conocen pueden dudar de nosotros», le dijo con suavidad. «Pero eso no cambia quiénes somos realmente». Y con esas palabras entró a su habitación para preparar su partida, sintiendo que por segunda vez en su vida
Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba por una mentira. El pequeño apartamento junto a la estación de Atocha nunca le había parecido tan vacío a Bárbara como en los 3 días siguientes a su salida de la casa de los del Valle. Las paredes desconchadas, el ruido constante de los trenes, la soledad, todo le resultaba extrañamente ajeno, como si hubiera regresado a una vida que ya no le pertenecía. Marcela le había devuelto su trabajo en el café sin hacer preguntas, con esa discreción que caracterizaba su amistad. Pero Bárbara notaba las miradas de preocupación que le dirigía cuando la veía perdida en sus pensamientos, con la mirada fija en la ventana, como esperando ver aparecer a alguien que nunca llegaba. La tarde del 4.º día, mientras limpiaba mesas después del cierre, el sonido de la campanilla de la puerta la sobresaltó. El café estaba cerrado, y Marcela había salido a comprar suministros. «Lo siento, estamos...», comenzó a decir, pero las palabras murieron en su boca cuando vio a Lucas en su silla de ruedas, acompañado por Carlota, el ama de llaves. «Bárbara», la voz del niño estaba cargada de emoción, «te encontramos». Ella se acercó rápidamente, arrodillándose frente a la silla. «Lucas, ¿qué haces aquí? Tu tío no sabe que estamos aquí», intervino Carlota con expresión preocupada. «El señor del Valle está en una reunión importante. El joven Lucas insistió tanto que...». La mujer mayor suspiró. Nunca lo había visto tan determinado. Lucas rebuscó en un bolso que colgaba de su silla y extrajo una tableta. «Tienes que ver esto», dijo, con una urgencia impropia de su edad. «Es importante». Bárbara tomó el dispositivo con manos temblorosas. En la pantalla se reproducía un video grabado, aparentemente con una cámara oculta. Mostraba el despacho de Enrique, donde Marta hablaba por teléfono. «Sí, las fotos quedaron perfectas», decía con una sonrisa de satisfacción. «Incluso les añadí metadatos para que parecieran auténticas. Enrique es demasiado orgulloso para admitir que ha sido engañado. Para mañana, esa mujer estará fuera de nuestras vidas». Bárbara sintió que le faltaba el aire. Allí estaba la prueba que necesitaba. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó a Lucas, incapaz de ocultar su asombro. «Con esto», respondió él mostrándole un pequeño dispositivo que parecía un juguete. «Es una cámara espía que me regaló papá. La coloqué en el despacho porque...». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque sabía que la señorita Marta estaba mintiendo. Te vi cuando ayudabas a aquel anciano en el parque, el día que supuestamente estabas con uno de esos hombres». Bárbara abrazó a Lucas, profundamente conmovida por su lealtad. «Gracias por creer en mí», susurró. «Tenemos que mostrárselo al tío Enrique», insistió Lucas. «Él está diferente desde que te fuiste. No habla, apenas come. Se encierra en su despacho durante horas». El corazón de Bárbara dio un vuelco involuntario. ¿Estaría Enrique realmente afectado por su ausencia? La parte herida de su ser quería creer que sufría tanto como ella, pero la parte racional le recordaba que no había confiado en ella cuando más importaba. «Lucas, no sé si es buena idea que yo...». «Por favor», suplicó el niño con una intensidad que la desarmó. «No por él, por mí». Aquella simple petición, cargada de la inocencia y la sabiduría que tanto admiraba en Lucas, derrumbó sus últimas defensas. No podía negarle nada a aquel niño que había confiado en ella cuando nadie más lo hizo. «De acuerdo», concedió finalmente. «Pero primero quiero hacer algo». Esa misma noche, Bárbara entró al ático de los del Valle por la puerta de servicio, guiada por Carlota. El plan era sencillo: confrontar a Marta con las pruebas obtenidas por Lucas, grabar su confesión y luego mostrársela a Enrique. El despacho estaba en penumbra cuando Marta entró respondiendo a un mensaje que creía enviado por Enrique. Su sorpresa al encontrarse con Bárbara fue absoluta. «¿Qué haces tú aquí?», espetó, recuperándose rápidamente. «Llamaré a seguridad». «Adelante», respondió Bárbara con una calma que no sentía. «Pero antes quizás quieras explicar esto». Reprodujo el video de Lucas en la pantalla grande del despacho. Vio cómo el color abandonaba el rostro de Marta a medida que sus propias palabras la incriminaban. «Eso no prueba nada», intentó defenderse, pero su voz había perdido toda seguridad. «Tal vez esto ayude», añadió Bárbara, mostrándole la grabadora que mantenía oculta. «Ahora mismo estoy grabando».
Puedes confesarlo todo o puedo llevar estas pruebas directamente a Enrique. Tú eliges. La máscara de Marta se desmoronó por completo. Él era mío, exclamó con rabia contenida. Durante años estuve a su lado, apoyándolo, amándolo. Luego llegas tú, una don nadie, y en pocas semanas consigues lo que yo no logré en una década. Esto no se trata de ganar o perder, Marta, respondió Bárbara, sintiendo más lástima que odio. Se trata de la verdad. ¿La verdad? Marta soltó una risa amarga. La verdad es que no perteneces a su mundo. Nunca lo harás. Tarde o temprano él se dará cuenta. Tal vez tengas razón, concedió Bárbara, pero al menos mi conciencia estará tranquila. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que Enrique estaba en el umbral de la puerta, escuchando cada palabra. Había regresado antes de su reunión, inquieto por la ausencia inexplicable de Lucas. «Ya he escuchado suficiente», dijo, entrando en el despacho. La expresión de su rostro era indescifrable mientras miraba alternativamente a ambas mujeres. El silencio que siguió pareció contener el aliento del mundo, hasta que finalmente habló, dirigiéndose a Marta. «Recoge tus cosas. Mañana a primera hora, mi abogado se pondrá en contacto contigo para discutir los términos de tu finiquito». Marta palideció aún más, si eso era posible. «Enrique, por favor, ¿puedo explicarlo?» «No hay nada que explicar», la interrumpió él con una frialdad que hizo que Bárbara se estremeciera. «Quiero que te vayas. Ahora». Cuando Marta abandonó finalmente el despacho, el silencio entre Bárbara y Enrique se volvió casi tangible. Ambos permanecieron inmóviles, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil equilibrio que se había establecido. «Lucas está en su habitación», dijo Bárbara finalmente, incapaz de sostener aquella tensión. «Debería ir a verlo». «¿Espera?» La voz de Enrique sonó más vulnerable de lo que ella jamás había escuchado. «Por favor». Bárbara se detuvo, pero no se volvió hacia él. No confiaba en su capacidad para mantener la compostura si veía en sus ojos la misma intensidad que había aprendido a anhelar durante las últimas semanas. «¿Qué quieres, Enrique?», preguntó con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Pedirte perdón», respondió él, acercándose hasta quedar a pocos pasos de distancia. «Aunque sé que no hay palabras suficientes para reparar mi falta de confianza». Bárbara se giró lentamente. El Enrique que tenía ante sí no era el poderoso Sio, el hombre que dominaba cualquier habitación con su sola presencia. Este Enrique parecía agotado, con sombras bajo los ojos y una expresión de derrota que nunca había visto en él. «¿Por qué no confiaste en mí?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. «Después de todo lo compartido, de todo lo que construimos juntos con Lucas, ¿cómo pudiste dudar de mí tan fácilmente?». Enrique pasó una mano por su cabello, un gesto inusualmente humano en él, porque tenía miedo, confesó, y aquellas palabras, tan sencillas y honestas, desarmaron a Bárbara completamente. Miedo de estar equivocándome otra vez, de estar viendo solo lo que quería ver. «¿Y qué querías ver?», preguntó ella, dando un paso involuntario hacia él. «A alguien que podría amarme no por lo que tengo, sino por quien soy», respondió con una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual seguridad. «Alguien que viera más allá del apellido del Valle, del dinero, del poder. Alguien como tú». Bárbara sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era su orgullo herido, sino la barrera que había construido alrededor de su corazón desde que el escándalo destrozó su carrera y su confianza. «Me heriste, Enrique», dijo con voz temblorosa. «No fui sincera conmigo misma sobre lo que sentía por ti, hasta que vi la desconfianza en tus ojos, y entonces supe que te había entregado algo que creía perdido, mi capacidad para confiar, para sentir». «¿Y ahora?», preguntó él, acortando aún más la distancia entre ambos. «¿Es demasiado tarde?». Bárbara cerró los ojos un momento, dejando que las lágrimas contenidas durante días finalmente rodaran por sus mejillas. «No lo sé», respondió con honestidad. «Hay heridas que necesitan tiempo para sanar». Enrique asintió lentamente, aceptando su respuesta sin intentar presionarla. «Te daré todo el tiempo que necesites», dijo con una determinación tranquila. «Y mientras tanto, te demostraré cada día que he aprendido de mi error, que confío en ti completamente».
Antes de que Bárbara pudiera responder, la puerta del despacho se abrió y Lucas apareció con una expresión ansiosa en su rostro infantil. «¿Bárbara?», preguntó con voz pequeña. «¿Te quedarás?». La pregunta, tan simple y a la vez tan cargada de significado, quedó suspendida en el aire. Bárbara miró al niño, luego a Enrique y finalmente a sus propias manos, que ya no temblaban. «Esta noche sí», respondió, viendo cómo el rostro de Lucas se iluminaba. «Mañana, veremos». Esa noche, después de acostar a Lucas, que se había negado a soltarla como si temiera que desapareciera nuevamente, Bárbara salió a la terraza. La ciudad se extendía ante ella, un mar de luces bajo un cielo estrellado. Enrique la encontró allí, contemplando el horizonte. Se detuvo a una distancia respetuosa, como dándole espacio para decidir si quería su compañía o no. «Hay algo que deberías ver», dijo ofreciéndole un sobre amarillento. Bárbara lo reconoció inmediatamente. Era el sobre que habían encontrado en el cofre de Martín, con el nombre de Enrique escrito en él. «Lucas me lo dio hace unos días», explicó Enrique. «Es una carta que mi hermano escribió poco antes del accidente. Léela, por favor». Con dedos cuidadosos, Bárbara extrajo una hoja de papel donde una caligrafía similar a la de Lucas, pero más firme, había plasmado palabras que parecían venir desde más allá del tiempo. «Querido hermano, perdóname, por las palabras duras, por los años de distancia, por hacerte sentir que debías cargar con la responsabilidad de todos. Siempre te admiré más de lo que nunca te dije. Si alguna vez me ocurre algo, quiero que sepas esto. El verdadero legado de un hombre no es lo que construye, sino a quien ama. No cometas mi error. No esperes hasta que sea demasiado tarde para descubrirlo. Martín». Bárbara levantó la mirada para encontrar a Enrique observándola con una intensidad que le robó el aliento. «No quiero cometer su error», dijo él, con voz grave y suave a la vez. «No quiero esperar hasta que sea demasiado tarde para decirte lo que siento». Se acercó lentamente, como si temiera asustarla, y tomó sus manos entre las suyas. «Te amo, Bárbara Navarro», continuó, cada palabra pronunciada con absoluta certeza. «No por lo que aportas a la vida de Lucas, aunque eso sería razón suficiente. Te amo por quien eres, por cómo me desafías, por cómo me haces querer ser mejor». Bárbara sentía que su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. «Enrique, yo...». «No tienes que responder ahora», la interrumpió él suavemente. «Como te dije, te daré todo el tiempo que necesites, pero quería que lo supieras. Que supieras que, pase lo que pase, mis sentimientos son reales». Bárbara regresó a su pequeño apartamento al día siguiente, no como una huida, sino como una decisión consciente de tomarse el espacio que necesitaba para pensar. Aunque su corazón anhelaba quedarse, su razón le exigía cautela. Las heridas eran demasiado recientes, la confianza demasiado frágil. Lo que no esperaba era la reacción de Enrique. No hubo súplicas ni intentos de convencerla. Simplemente aceptó su decisión con un respeto que confirmaba la sinceridad de sus palabras la noche anterior. «Entiendo», había dicho, con aquella nueva vulnerabilidad que la desarmaba. «Pero seguirás siendo la tutora de Lucas, ¿verdad? Él te necesita». «Por supuesto», había respondido ella. «Vendré todos los días como antes». Y así comenzó un extraño ritual. Cada mañana, Bárbara llegaba al ático para sus clases con Lucas. Cada tarde, cuando Enrique regresaba del trabajo, compartían un tiempo los tres juntos, como una familia que estaba aprendiendo a reconocerse como tal. Y cada noche, ella regresaba a su apartamento, sintiendo que dejaba una parte de sí misma en aquel hogar que cada día se sentía más suyo. Una semana después de su regreso como tutora, Bárbara encontró un sobre en su bolso. Dentro había una sola hoja de papel con la inconfundible caligrafía de Enrique. «Cada día aprendo algo nuevo sobre ti. Hoy descubrí que frunces el ceño cuando estás concentrada, como si mantuvieras una conversación silenciosa con tus pensamientos. Me pregunto, ¿qué te dicen? H». Al día siguiente, había otro mensaje. «Lucas me ha contado que le estás enseñando a escribir poesía. Dijo que tus ojos brillan cuando hablas de García Lorca
Quiero conocer todos los poetas que hacen brillar tus ojos. H. Y así, día tras día, pequeñas notas aparecían en lugares inesperados. Su libro de texto, el bolsillo de su abrigo, bajo su taza de café matutino. Nunca mencionaban directamente sentimientos o pedían respuestas. Eran simples observaciones, pequeñas ventanas a los pensamientos de Enrique, a su forma de verla. «Le gustas mucho», comentó Lucas una tarde, mientras practicaban ejercicios para fortalecer sus piernas. Nunca lo había visto así. «¿Así cómo?», preguntó Bárbara, intentando mantener un tono casual. «Sonriendo sin razón», respondió el niño con aquella sabiduría que parecía venir de otro tiempo, como papá en las fotos con mamá. Bárbara no respondió, pero aquella noche, por primera vez desde su regreso como tutora, dejó una nota para Enrique, cuidadosamente colocada sobre su escritorio. «Yo también estoy observando. B». El cambio en Enrique fue sutil pero profundo. Ya no era solo el empresario implacable, el tío protector, el hombre que cargaba con el peso del imperio del valle. Ahora también era capaz de reír abiertamente cuando Lucas contaba sus ocurrencias, de sentarse en el suelo para ayudarlo con sus ejercicios, de mostrar esa vulnerabilidad que antes mantenía oculta bajo capas de control. Una tarde, Bárbara lo encontró en la biblioteca, observando viejos álbumes de fotos familiares con una expresión melancólica. «¿Puedo?», preguntó señalando el espacio vacío a su lado en el sofá. Enrique asintió, moviéndose ligeramente para hacerle lugar. La cercanía física entre ellos, que alguna vez había sido tan natural, ahora estaba cargada de una tensión diferente, como la calma que precede a una tormenta necesaria. «Martín siempre fue mejor en esto», comentó él, señalando una fotografía donde los hermanos del Valle, adolescentes, sonreían a la cámara durante unas vacaciones de verano. «En conectar con la gente, en mostrar lo que sentía. Sin embargo, Lucas se parece mucho a ti», respondió Bárbara, observando la fotografía con atención. «Tiene tu mirada, esa forma de observarlo todo, como si intentara descifrarlo». Enrique la miró sorprendido. «Es lo más bonito que me han dicho jamás», confesó con una sonrisa que transformó su rostro. «Aunque no estoy seguro de que sea un cumplido». «Lo es», afirmó ella, sosteniendo su mirada. «Tu forma de ver el mundo, de analizarlo todo antes de actuar, de proteger lo que amas, son cualidades que admiro. Incluso después de cómo te fallé», preguntó él con una honestidad cruda que la conmovió. «Estoy aquí, ¿no?», respondió simplemente. Aquella noche, Bárbara encontró otra nota en su bolso, diferente a las anteriores. «¿Cenarías conmigo mañana, solo tú y yo, para hablar, para empezar de nuevo, si estás dispuesta?» H. Su respuesta fue igualmente sencilla, dejada sobre la almohada de Enrique. «Sí». B. La cena no fue en un restaurante exclusivo ni en la terraza elegante del ático. Para sorpresa de Bárbara, Enrique la llevó a un pequeño restaurante familiar en el barrio de Lavapiés, un lugar sencillo con manteles a cuadros y paredes llenas de fotografías antiguas de Madrid. «Venía aquí con Martín cuando éramos estudiantes», explicó mientras les servían platos humeantes de cocido madrileño. «Antes de que las responsabilidades nos separaran». «Es perfecto», respondió ella, sintiendo que conocía una nueva faceta de Enrique, una que pocos habían visto. La conversación fluyó con naturalidad, como si ambos hubieran acordado silenciosamente dejar que el pasado reposara mientras construían algo nuevo. Hablaron de sus sueños de juventud, de libros favoritos, de lugares que querían visitar algún día. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», preguntó Enrique mientras caminaban de regreso, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir aquel nuevo comienzo. «Tu capacidad para perdonar sin olvidar, para dar segundas oportunidades sin perder tu dignidad». Bárbara se detuvo mirándolo directamente. «Aún estoy aprendiendo a confiar de nuevo», confesó. «Pero contigo, con Lucas, quiero intentarlo. No sé dónde nos llevará esto, pero quiero descubrirlo». El mes siguiente transcurrió como un dulce despertar. Poco a poco, Bárbara fue dejando más ropa, más libros, más partes de sí misma en el ático de los del Valle. No habían hablado explícitamente de mudarse, pero ambos sabían que estaba ocurriendo, un día a la vez, con la naturalidad de lo inevitable.
Lucas fue el primero en notarlo, por supuesto. Una mañana, mientras desayunaban los tres juntos, otra costumbre que se había instalado sin que nadie la mencionara, el niño dejó su taza de chocolate y los miró alternativamente. «¿Cuándo vas a quedarte para siempre?», preguntó a Bárbara, con aquella franqueza que la desarmaba. Enrique casi se atragantó con su café, pero Bárbara mantuvo la compostura. «¿Te gustaría que lo hiciera?», respondió ella con otra pregunta. Lucas asintió vigorosamente. «Sonríes más cuando ella está aquí», dijo a su tío con la lógica aplastante de la infancia, «y ella también sonríe más. Es simple». Enrique miró a Bárbara por encima de su taza, con una mezcla de diversión y vulnerabilidad que hacía que su corazón se acelerara. «Es una excelente observación», concedió él, «pero algunas decisiones, aunque parezcan simples, necesitan su tiempo. Los adultos complican todo», suspiró Lucas, volviendo a su desayuno. «Por eso tardáis tanto en ser felices». Aquella tarde, mientras Lucas asistía a su sesión de fisioterapia, Enrique propuso dar un paseo por el Parque del Retiro. Era un día soleado de primavera, con el aire cargado de promesas y nuevos comienzos. «¿Sabes que fue aquí donde mis padres se conocieron?», comentó Enrique mientras caminaban junto al estanque. «Mi madre estaba pintando los árboles, y mi padre se acercó para decirle que tenía talento». «¿Y lo tenía?», preguntó Bárbara, disfrutando de este Enrique, que compartía recuerdos familiares con tanta naturalidad. «En realidad no», respondió él con una sonrisa nostálgica. «Era terrible, pero mi padre siempre decía que fue la mejor mentira que había dicho jamás, porque le dio 50 años junto a ella. Se detuvieron bajo un gran árbol, cuyas hojas proyectaban sombras danzantes sobre el rostro de Enrique. Nunca entendí realmente a qué se refería, hasta que te conocí», continuó tomando suavemente sus manos. «Algunas personas cambian tu mundo de tal manera que no puedes imaginar volver a quien eras antes». Bárbara sintió que su corazón se expandía en su pecho, como si no pudiera contener todo lo que sentía. «Tenía tanto miedo de esto», confesó en voz baja, «de sentir tanto por alguien que podría perderlo todo otra vez». «Yo también», admitió Enrique. «El control ha sido mi refugio durante tanto tiempo que aprender a dejarlo ir, a confiar completamente en otra persona, es aterrador y liberador a la vez». Bárbara se acercó más a él, hasta que sus frentes casi se tocaban. «Lucas tiene razón», dijo con una sonrisa. «Los adultos complicamos todo». «¿Y qué propones?», preguntó él, su voz apenas un susurro. «Simplificarlo», respondió, eliminando finalmente la distancia entre ellos. El beso fue suave al principio, como una pregunta largamente esperada. Luego se transformó en algo más profundo, una promesa, una certeza compartida de que este era solo el comienzo de su historia. Cuando se separaron, ambos reían como adolescentes, con la ligereza de quienes han dejado caer un peso que no sabían que cargaban. «Te amo», dijo Enrique, las palabras fluyendo con naturalidad, «y quiero que te quedes. No como la tutora de Lucas, no como una invitada, como parte de nuestra familia». «¿Estás seguro?», preguntó ella, necesitando escucharlo una vez más. «Tu mundo es tan diferente al mío. Mi mundo era frío y vacío antes de ti», respondió con absoluta sinceridad. «Lucas y yo existíamos en él, pero no vivíamos realmente. Tú nos enseñaste a ver más allá de las apariencias, de las obligaciones, a ser una familia». Bárbara cerró los ojos un momento, dejando que la última de sus dudas se disipara como niebla bajo el sol. «Sí», dijo finalmente, y esa simple palabra contenía todo un futuro. «Me quedaré». Caminaron de regreso tomados de la mano, sabiendo que al regresar al ático no estarían simplemente volviendo a un lugar, estarían volviendo a casa. Esa noche, Lucas los observó durante la cena con una sonrisa conocedora. Ya era hora, fue todo lo que dijo, antes de volver a su pasta con absoluta normalidad, como si el mundo finalmente hubiera encontrado su orden natural. Un año después, el sol de junio bañaba los viñedos de la finca del Valle en La Rioja. Las largas hileras de vides se extendían como un mar verde ondulante bajo el cielo azul intenso. Una suave brisa mecía las hojas, creando un susurro tranquilizador que parecía dar la bienvenida a los invitados que comenzaban a llegar.
En la casa principal, una antigua construcción de piedra renovada con gusto exquisito, Bárbara contemplaba su reflejo en el espejo. El vestido blanco, sencillo pero elegante, contrastaba con su piel dorada por el sol. Su cabello, ahora libre de la eterna trenza, caía en ondas suaves sobre sus hombros. «Estás preciosa», dijo una voz desde la puerta. Bárbara se giró para ver a Lucas, impecable en su traje azul marino. El niño, que ya no parecía tan niño, la miraba con orgullo y cariño. Lo más sorprendente, sin embargo, era verlo de pie, apoyado ligeramente en un bastón decorado con intrincados grabados. «Y tú estás muy elegante», respondió ella, extendiendo los brazos hacia él. Lucas cruzó la habitación con pasos lentos pero seguros. Sus meses de terapia intensa, su determinación férrea y el apoyo incondicional de su nueva familia habían dado frutos. La silla de ruedas, aunque todavía necesaria para distancias largas, ya no era su única forma de movilidad. «¿Estás nerviosa?», preguntó mientras ella ajustaba su corbatín. «Un poco», admitió Bárbara, «pero es un tipo de nerviosismo feliz». «¿Tiene sentido?». «Perfectamente», respondió Lucas con aquella sabiduría que siempre la sorprendía, como cuando estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Asustado, pero emocionado. Bárbara lo abrazó con fuerza, agradecida por este niño extraordinario que había sido el puente entre ella y Enrique, el catalizador de su historia de amor. «¿Tienes los anillos?», preguntó separándose para mirarlo. Lucas palmeó su bolsillo con orgullo. «Justo aquí», confirmó. «Y también tengo algo más». Con cuidado, extrajo un papel cuidadosamente doblado. «Es el poema que escribí para la ceremonia», explicó con un ligero rubor. «¿Quieres leerlo antes?». Bárbara negó con la cabeza, conmovida por el gesto. «Prefiero escucharlo cuando lo leas para todos», respondió. «Será más especial así». Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Marcela, radiante en un vestido color lavanda, quien sería la madrina de Bárbara. «Es hora», anunció con una sonrisa emocionada. «Todos están esperando». El jardín había sido transformado en un escenario de cuento. Un pequeño altar de madera clara, decorado con flores silvestres y cintas blancas, esperaba bajo un antiguo olivo. Apenas 50 sillas dispuestas en semicírculo acogían a los pocos invitados. Amigos cercanos, algunos colegas de confianza de Enrique, los médicos y terapeutas que habían ayudado a Lucas en su recuperación. Y allí, de pie junto al altar, estaba Enrique. Su expresión al ver a Bárbara caminando hacia él, del brazo de Lucas, contenía tal mezcla de amor, asombro y gratitud que ella sintió que su corazón podría estallar de felicidad. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Cuando llegó el momento, Lucas se puso de pie con ayuda de su bastón y desplegó su poema con manos ligeramente temblorosas. «Ella me enseñó a soñar. Él me enseñó a creer de nuevo. Juntos me mostraron lo que es una familia, no por la sangre o el apellido, sino por el amor que construye puentes donde antes había muros. Bajo la lluvia se encontraron, y hoy, bajo el sol, prometen que cada día será un nuevo comienzo». No hubo un solo ojo seco cuando terminó. Lucas regresó a su lugar entre aplausos emocionados, con el rostro iluminado por una sonrisa que reflejaba la pureza de su corazón. Cuando llegó el momento de los votos, Enrique tomó las manos de Bárbara entre las suyas. «Te encontré cuando no sabía que estaba perdido», dijo con voz grave y emocionada. «Me enseñaste que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad, en atreverse a confiar, en permitirse sentir. Prometo amarte cada día como si fuera el primero y el último a la vez. Prometo ser tu compañero, tu igual, tu refugio. Y sobre todo, prometo recordarte siempre que eres lo mejor que nos pasó a Lucas y a mí». Bárbara, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, respondió. «En una noche lluviosa, el destino nos reunió de la forma más inesperada. Me mostraste que a veces los finales son solo el comienzo de algo mucho más hermoso. Prometo caminar a tu lado en los días luminosos y sostenerte en los oscuros. Prometo desafiarte cuando lo necesites y apoyarte siempre. Y prometo que cada día construiremos juntos esta familia que encontramos cuando menos la buscábamos y más la necesitábamos». Cuando el sol comenzaba a ponerse sobre los viñedos,
Tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, los invitados levantaron sus copas en un brindis por la nueva familia del valle. No era un cuento de hadas, como había dicho Lucas en su poema. Era algo mejor, amor real, forjado en la adversidad, templado por la verdad, sellado por la elección consciente de estar juntos. Bárbara, con la cabeza apoyada en el hombro de Enrique, mientras observaban a Lucas bailar con Marcela, sintió una paz profunda. El camino no había sido fácil, pero cada lágrima, cada duda, cada momento de dolor había valido la pena para llegar a este instante de perfecta felicidad. ¿En qué piensas?, preguntó Enrique, besando suavemente su sien. «En que a veces», respondió ella, mirando al niño que había unido sus destinos, «la vida nos da exactamente lo que necesitamos, no lo que creemos querer. Y a veces», añadió él, estrechándola contra sí, «nos da mucho más de lo que jamás nos hubiéramos atrevido a soñar». Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.